Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. Si te gusta lo que ves, dale like al video y compártelo. Buenas, bienvenidos una vez más, amigos radios digitales, y aquí con ustedes su programa Contacto Laboral a cargo de Jenny García, y llega gracias a ANSRA, Hogar de Emprendedores, y en su presidencia llegamos gracias a Hilario Ruiz Lazo y en la dirección de tecnología Aníbal Rodríguez. Amigos, y hoy seguimos con nuestro libro No es cuestión de leche, es cuestión de actitud, con nuestro psicólogo y coach Carlos Saúl Rodríguez. Hoy seguimos con el capítulo número 8, el ABC de un ganador. ¿Qué nos dice este ABC de un ganador? Procúrate cada día un aspecto para disfrutar de tus logros, para reconocer lo que has obtenido en tu vida. Todo aquello que es un símbolo de progreso y motivo de felicidad. Sí, señor. Hay que celebrar cada instante y cada momento porque es una oportunidad de logro y de buena actitud que tenemos ante la vida. Y continuamos. Nunca desprecies nada ni a nadie. La historia es ir o no ir, llamar o no llamar, venir o no venir, hacer o no hacer. Inició para mi vida un episodio con el color que se pintó a Venezuela, de esperanza, el color vino tinto. A pesar de que ya se habían realizado 10 partidos en el año 2001, para el Mundial de Fútbol Corea-Japón, Venezuela solo había acumulado 3 puntos, estábamos eliminados. No obstante, ganamos 4 partidos seguidos de los 8 que estaban. Nació la marea vinotinto. Venezuela pasó a ser noticia para el fútbol del continente. Había dejado de ser la cenicienta de Sudamérica. La vinotinto era el ejemplo a seguir, representaba un ejemplo de cambio, un equipo con una historia perdedora. Asomaba al mundo un nuevo concepto, otra actitud que le estaba dando excelentes dividendos. Casi todo el mundo en Venezuela quería conocer qué había pasado en esa selección para que se transformara de esa manera. Muchas personas me abordaron, me llamaron para que contara qué había pasado, cuál era la fórmula, y uno de esos interesados en conocer el caso de la vinotinto fue un profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, quien me dijo: Carlos Saúl, yo quiero que des una conferencia a mis muchachos sobre el cambio que dio la vinotinto. Quiero que nos eches el cuento. ¿Qué hicieron ustedes para lograr esos grandes cambios en la selección de fútbol de Venezuela? Este tema seguro les puede ayudar a mis alumnos y quizás los inspire. Se trata de estudiantes que cursaban los últimos 2 años en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. A mí me correspondía decidir asistir o no, o desistir. Decidí sin pensarlo mucho ir a la Universidad Católica, ubicada en Caracas, y dar la conferencia acompañado de un miembro de mi equipo de trabajo. El evento estaba en retraso debido a que uno de los estudiantes encargado de traer el video BIM no llegaba. El amigo mío empezaba a impacientarse. Han pasado ya 15 minutos. ¿Cuánto vamos a esperar, Carlos Saúl? Media hora. Esto es un abuso. 45 minutos. Esto es inadmisible. Seguía. El estudiante que se había comprometido a aportar el video BIM por fin llegó. Con prisa, se sintió al mismo tiempo que no se cansaba de pedir disculpas. Profesor, disculpe. Quédate tranquilo, no ha pasado nada, vamos a meternos en el tema. Hablé 1 hora en vez de las 2 horas que se tenían planificadas.
Cuando terminó la conferencia, el muchacho que había llegado retrasado se me acercó y me dijo: profesor, ¿usted me puede dar una de sus tarjetas de presentación que mi papá está interesado en conocerlo? Oye, no tengo tarjeta, le digo, pero dame tu número de teléfono y yo te doy el mío. Me da el número y le pregunto: ¿y tu nombre? Carlos, me respondió muy amablemente. Pero el nombre era tan común que le pregunté el apellido para copiarlo en mi directorio telefónico y él inmediatamente respondió su apellido, que era poco común. Era el del presidente de un banco muy reconocido. Inmediatamente, con el asombro en mi cara, le pregunté: ¿tu papá es? Y sin dejarme terminar, respondió: sí, ese es mi papá. Ah, bueno, dígale a su papá que estoy a la orden para cualquier cosa. Deslicé sin perder ni un minuto. Conjugar el verbo aguantar. A veces perdemos oportunidades por no contar con la paciencia para esperar, por no mantener el equilibrio interno y la serenidad que tanto le agrada a la gente. El entorno pocas veces nos alienta a seguir buscando la manera de cumplir nuestros propósitos, a ver la vida con optimismo y a mantener la calma, enfocados en ver todo como una oportunidad. Todo lo contrario, la gente asusa para que perdamos el control y nos tientan para que nos desequilibremos. Todos los días estamos expuestos a alterarnos, con lo cual perdemos oportunidades. La mayor parte de los seres humanos somos sensibles. No nos gusta que nos desprecien o nos subestimen. Y cuando sentimos que esto está ocurriendo, tendemos a cambiar nuestro estado de ánimo. Como consecuencia de ello, creamos situaciones que nos alejan de las oportunidades y nos hacen perder el foco sobre las cosas verdaderamente importantes. Nunca dejen de pensar en esto. Las oportunidades están ocultas. No desprecien nunca a nadie. En cada persona, en cada espacio, en todo lugar, por más insignificante o traumático que parezca, existe una oportunidad. En una entrevista que le hicieron al coax del reconocido tenista español Rafael Nadal, su tío Tony Nadal y él comentaba acerca de algunas enseñanzas que le transmitía a Rafael. Decía: en la vida hay que aguantar las pelas. Se refería a que cuando las cosas no salen bien o se escapan de nuestro control, uno recibe como latigazos, sin darle para nada un sentido religioso. Yo le digo a Rafael, refería a Tony, aunque a ti te vaya bien las cosas, aunque tengas dinero y éxitos, tendrás que aprender a aguantarte, porque habrá cosas que no podrás controlar. Morirá un familiar o te dejará tu novia, eso lo tienes que aguantar. Y agregaba: es necesario conjugar siempre el verbo aguantar. Yo me aguanto, tú te aguantas, él se aguanta. Esto es fundamental para ser más feliz y mejor persona. Dios quiere con E. Siempre me ha sorprendido una expresión popular que la gente usa cuando se trata de emprender proyectos o competir en cualquier espacio de la vida. Me refiero al ojalá. Dios quiera que nos vaya bien, lo cual quiere decir que el éxito está condicionado al hecho de que Dios tenga el interés de que logremos el resultado favorable. Por lo cual, cuando no se logra ese resultado, es fácil pensar: a lo mejor Dios no quería que eso se diera. En una oportunidad, estando reunido con la selección venezolana de fútbol, la Vinotinto, cuando me iniciaba como su psicólogo motivador, tiempo que se prolongó desde el 2001 hasta el 2008, le pregunté a uno de los jugadores:
¿Cómo crees tú que nos va a ir en el encuentro Paraguay? En el encuentro contra Paraguay. Dios quiera que bien, me respondió. Dios quiere nos vaya bien, le dije. Pero él volvía a insistir. Sí, Carlos Saúl, como me llamaban. Dios quiera que nos vaya bien. Es que Dios quiere que nos vaya bien, le remarqué. El muchacho no comprendía la diferencia que había en esa frase, que era muy sutil, era la A por la E. La expresión Dios quiera que nos vaya bien es condicional y estaría sujeta a la voluntad de Dios, la cual puede significar que Él quiera el mal o quiera el bien. Pero dentro del concepto de Dios, admitir el mal es un supuesto negado, porque Dios es amor. Dios es el amor, la bondad, el crecimiento, la prosperidad y el logro. En consecuencia, Dios quiere siempre que nos vaya bien. Por eso no tiene cabida pensar que en el espacio divino haya la posibilidad de que nos vaya mal. ¿Esto qué nos enseña? A estas alturas, no pretendo darle un carácter religioso a esta narración, pero sí una interpretación y análisis de la religiosidad popular, en la que se refuerzan muchas creencias limitantes que te llevan incluso a la resignación ante los estados de marginalidad, pobreza o fracaso. Cuando leí la parábola de los talentos en el Evangelio de Mateo 25, 14, 29, interpreté perfectamente lo que mi mamá quería decir. Dios te dio un talento, un don, utilízalo al máximo. Sáquele provecho, mijo, porque usted, mijo, es muy inteligente y muy ocurrente y aplicado, y de eso depende la vida. Muchos nos preguntamos qué elementos determinan el éxito en cualquier disciplina. Sin haber estudiado, mi mamá ya lo tenía definido. Era cuestión de identificar unos talentos, lo que hoy se conoce como competencias, y ser ocurrente, que significa ser innovador y creativo, y ser aplicado, que no es más que la disciplina, la cual te lleva a ser constante y perseverante en todo lo que emprenda. Ser un ser en acción. Cuando estudié filosofía, mi profesor de fenomenología existencial me llevó a conocer una obra de gran contenido existencial del doctor Luipe. Aun cuando lo que voy a escribir proviene de un análisis más de carácter filosófico, quiero simplificarlo para que tenga un mayor sentido práctico y utilitario. En esta obra se habla de dos formas de existir. Por un lado, se refiere a un hombre presente y actuante en el contexto en el que vive, aquel que es capaz de modificar la realidad, transformarla y hacerla a su imagen y semejanza, frente al hombre pasivo contemplativo de la realidad, aquel que se adapta a ella y que frente a la inmensidad de la existencia se mantiene solo observante y casi oculto. Lo que quiero decir con lo anterior es que cada persona, como ser vivo y capaz, puede ser un agente de cambio en el medio en el que se realiza. Asumir una postura crítica, dejar su huella en todo, impulsar propuestas, plantear argumentos o simplemente participar, no permanecer ajeno a todos, es una forma de ser y de asumir la vida. Lo que importa aquí destacar es el hecho de que cuando examinamos el comportamiento de los grandes líderes, protagonistas en todos los campos político, social, cultural, religioso o financiero, todos ellos asumen la posición de ser en acción. Se han comportado como hombres y mujeres con fe en sí mismo, visión clara, promotores de grandes obras y cosechadores de grandes resultados. Ejemplos sobran.
Mahatma Gandhi, levantó su voz contra la discriminación de su pueblo y logró la libertad de la India. Martin Luther King Jr., quien luchó contra el racismo, conquistó la igualdad de los derechos civiles de la raza negra en los Estados Unidos de Norteamérica. La Madre Teresa de Calcuta se manifestó del lado de los más pobres y creó una orden que opera en más de 150 países. Bill Gates cambió la realidad del mundo moderno con su compañía de software. Carlos Slim accionó y se convirtió en el hombre más rico del mundo. Michael Phelps actuó y se convirtió en el atleta de la historia después de los Juegos Olímpicos de Beijing en el año 2008. No se trata de que nos convirtamos en grandes héroes. De lo que sí estoy seguro es de que cada persona puede convertirse en un ser actuante sobre el mundo, consciente de que de sí mismo dependen los cambios y los logros. Honra tus dones. Quisiera recordarles de nuevo un episodio que marcó mi vida. Les comentaba anteriormente que cuando yo era niño y llegaba el día que iniciaba el periodo escolar, Consuelo, mi mamá, me llamaba para aconsejarme. La recuerdo diciéndome, mijo, cuando vaya a la escuela, hable de primero. En ese momento yo no sabía el significado, no comprendía la enseñanza que mi mamá me estaba dando. Solo recuerdo que aquel mandato me asustaba. Claro, tenía que ir a la escuela y encima hablar de primero. ¿Y por qué tengo que hablar de primero?, le preguntaba mirándola de cerca. Porque si no, después le da pena y no habla, respondía con esa seguridad suya. Mi mamá estaba consciente de que el éxito es para los que toman iniciativa, para aquellos que vencen el miedo, la timidez o la duda y deciden dar el paso hacia el protagonismo. Yo me atreví a hablar, hice lo que mi mamá me enseñó, hablé de primero y de eso he vivido. ¿Quién podía anticipar yo que toda mi vida lo que he hecho es estudiar, analizar, traducir el conocimiento en algo simple, útil y divertido, que de eso viviría? En una oportunidad me encontraba en la República Dominicana dictando una conferencia denominada El Poder del Cambio. Una audiencia de 800 personas aproximadamente. Todo el mundo estaba atento cuando yo decía. Era un auditorio conformado por gente del Caribe y Centroamérica. Cuando terminó la conferencia, se acercó una persona que luego resultó ser el pastor de una iglesia cristiana y me dice: hermano, Dios te bendice, fue un honor escucharte. Nuestro Padre Celestial te ha bendecido con el don de la palabra. Gracias, pero no es para tanto, le dije. No, todo el mundo no habla como tú, y agrega: ¿desde cuándo hablas así? ¿Cuándo descubriste ese don? Y yo le comenté: desde pequeño mi mamá me dijo, hable de primero, mijo. Mamá, sin ser ninguna letrada, me estaba conduciendo a ubicarme entre esos seres actuantes que evitan la pasividad y son capaces de hacer y producir cambios, de beneficiar a otros y producir ganancias personales y profesionales. Ese ser actuante, activo, atrevido, que asume el rol protagónico en su vida, lo podemos identificar en el marco psicológico como ser presente. Existe y en el lugar que está y se hace sentir. Cada persona que ha sido presente, cuando no está materialmente en ese contexto donde fue presente, se convertirá automáticamente en un ser ausente presente.
No está y es como si estuviera. Las personas que son actuantes, quienes modifican la realidad dejando enseñanzas y logros, marcan una huella imborrable. Toda vez, todo ser presente se convertirá siempre en un ausente presente, siempre será recordado. ¿Cómo olvidarse de Mahatma Gandhi? Sí. ¿Cómo olvidarse de Mahatma Gandhi? Cuando alguien está en un espacio manteniéndose ajeno a lo que ocurre, contemplando las cosas que pasan, sin comprometer su pensamiento, su estatus, su cuerpo, su vida, entonces comienza a sembrar el olvido, el futuro. ¿Sí? Es un ser que yo llamo presente ausente. Está físicamente ahí, pero es como si no estuviera. No habla, no dice, no opina, no participa, está vivo porque no está muerto. Ese ser, cuando ya no pertenezca al mundo en el que le correspondía actuar, pasará a ser un ausente. Será de las personas que cuando dejan de estar ahí físicamente, no significan ni siquiera un recuerdo, ya que no han dejado ningún legado, marca o enseñanzas en nadie. No hay añoranza, simplemente son unos ausentes. Ahora es el momento de reflexionar de qué lado te ubicas tú, cómo quieres vivir, cómo quieres ser recordado, qué estás haciendo con los talentos que Dios te dio. Si quieres ser ese hombre o mujer presente, para lo cual fuimos creados, entonces es el momento de accionar. Identifica las oportunidades que siempre aparecen para quienes tienen una decisión de cambio. Y da ese paso firme. Transfórmate en el ser para lo cual fuiste creado. Fuiste creado para impulsar cambios, para adueñarte de la realidad y modificarla. Aprovecha cada instante para manifestarte con fuerza y criterio. Demuestra en todo tiempo que tú tienes la voluntad y el tiempo para producir transformaciones, asumir grandes retos y obtener los máximos logros. Esta es mi filosofía de vida. Me defino como un ser emprendedor con alta iniciativa y con el empuje hacia la acción, quizás derivado de un mandato personal que llevo grabado en mi mente, que aparece en todo momento. Hazte presente, aprovecha los momentos, no te quedes con los brazos cruzados, actúa así como decía mi mamá. Bien, llegamos hasta aquí para seguir continuando con el capítulo 8. Y hoy llegamos gracias a nuestros aliados, Soluciones Primarikit, soluciones en computación e informáticas, los mejores del mercado, Centro Activo de Talento Humano, asesorías y capacitaciones en el área de administración de recursos humanos. Ya regresamos. Bien, mis queridos radiodigitales, y continuamos con nuestro capítulo 8 y seguimos hablando y motivándonos y enriqueciéndonos el espíritu con la historia de No es cuestión de leche, es cuestión de actitud, de Carlos Saúl Rodríguez. Seguimos con hablar, pero también saber cuándo callar. Anteriormente les comentaba que Carmen Irene Consuelo, mi mamá, me decía cuando comenzaba las clases, antes de ir a la escuela, su persistente consejo: bueno, mijo, cuando esté hoy en la escuela, hable de primero. ¿Y por qué, mamá? Porque si no, después le da pena y no habla. ¿Y si no tengo nada que decir, qué hago? Le ponía por caso. Haga una pregunta y ponga a hablar a otro, me reiteraba con determinación. Esto lo comento para referirme al hecho de que estar presente es una actitud que resulta en mi caso de un mandato que tuve en la vida, una enseñanza liberadora de mi potencial. Sin embargo,
Vuelvo a hacer alusión a este episodio para recordar otra enseñanza de vida que seguramente les resulte útil. Aprender cuándo debemos hablar y cuándo debemos callar es una práctica que, cuando se ejercita bien, da excelente resultado. De lo contrario, resulta un desastre. Mi coach Consuelo, como la llamaban en Táriba, por una parte me impulsaba a hablar, pero por otra parte la recuerdo diciéndome: mijo, cuando usted vaya a un lugar y no conoce, ponga cara de que sabe, pero eso sí, no hable, quédese callado, así no se darán cuenta de que usted no sabe. Pero eso sí, mijo, ponga cuidado a todo, eche ojo para que aprenda. Uno de los comportamientos más difíciles para las personas es saber justamente cuándo hablar y cuándo callar, puesto que cuando hablamos de forma inoportuna, perturbamos o interrumpimos y nos convertimos en personas impertinentes. Y cuando callamos y era necesario hablar, nos convertimos en seres que pueden percibirse como indiferentes o poco comprometidos. Hazte el propósito de no ser impertinente, pero tampoco indiferente. Quiero andar en este aspecto, puesto que lo considero esencial si queremos lograr mayor éxito. La cuestión de callar o hablar no debe ser interpretada literalmente. Cuando me refiero a hablar, lo asocio a los niveles de participación, protagonismo, acción o liderazgo, mientras que callar está asociado a la capacidad de escuchar, aprender, procesar, razonar, para poder hablar luego con propiedad. Cada uno de nosotros queremos ser atinados en nuestras actuaciones, aun cuando a veces fallamos. Los errores que cometemos cuando actuamos con protagonismo inapropiado o innecesario, o cuando dejamos pasar un momento en el que debíamos fijar alguna posición, expresar una opinión o tomar las riendas de la situación, se deben en la mayoría de los casos a la baja capacidad de observación, a no contar con la información para hacer una valoración precisa de las personas o circunstancias a las que nos vemos expuestos, a un bajo sentido estratégico o al poco control de nuestro sistema emocional. Para que esto no ocurra, es necesario tener un mayor conocimiento de nuestra estructura de pensamiento y de nuestras reacciones emocionales. Cuando nos conocemos bien, resulta más fácil anticipar qué nos puede pasar en determinadas circunstancias y contar con una respuesta que nos garantice un comportamiento funcional en el ámbito en el cual nos movemos. Es recomendable que nos preguntemos: ¿es necesario que yo opine? ¿Agrega valor lo que puedo decir en este momento? ¿Cuál será la posible reacción de las personas asociadas a la situación? ¿Qué pasará si asumo posición en este caso o momento? ¿Qué evitaré callándome, entre muchas preguntas orientadoras? Todas estas interrogantes nos hacen previsivos, controlados y estratégicos. No olvidemos que la vida no tiene una receta. En consecuencia, cada uno encontrará sus propias preguntas. Pero para todos es imperativo lograr el discernimiento para poder actuar de una forma funcional si queremos tener éxito. Quiero volver a subrayar la importancia que tiene concientizar que cada momento que pasa impactará sobre nuestro futuro. Por lo tanto, es fundamental afinar nuestra capacidad de imaginar nuestro futuro de cara a las acciones y decisiones de nuestro presente. Esta enseñanza de vida ha resultado una joya para mi actividad. Saber cuándo callar o cuándo escuchar pareciera algo sencillo. Sin embargo, cuando no lo hemos aprendido, es casi una odisea. Los enemigos internos.
En todas mis conferencias a lo largo de muchos años he invitado a los participantes a preguntarse cuál es el gran propósito de su vida. La respuesta es sencilla. El propósito de la vida es la realización, es la felicidad y el equilibrio supremo, y a partir de esta realización contribuir a ser felices también a los demás. Pero cumplirlo no es fácil, ya que existen muchos factores necesarios que no están dentro de nuestra zona de control. Al mismo tiempo, mantener el bienestar personal no es sencillo, porque estamos permanentemente expuestos a situaciones desagradables, negativas o que nos causan desgaste emocional o físico. Como estamos expuestos a una perenne incertidumbre y a situaciones que amenazan nuestra seguridad interna, nos convertimos muchas veces en personas llenas de miedo y dudas que pueden llegar hasta paralizarnos. Entonces, debemos enfrentar seriamente estos dos grandes enemigos del éxito, que han sido dos obstáculos con los cuales convivimos. Estas emociones, que en un principio pueden ayudarnos, se alimentan de un entorno pesimista que hacen de la duda y el miedo factores destructivos de la iniciativa, del cambio y de nuestros sueños. De la duda y el miedo se derivan otras emociones y sentimientos asociados que aumentan la complejidad de la situación. De estos estados psicológicos deriva la indecisión y la desconfianza, con lo cual la persona se inhabilita para andar con pie firme hacia la búsqueda de sus metas. Esta familia de emociones conduce en definitiva hacia la esclavitud, y un ser humano que no es libre nunca será feliz. Un paso previo, la renuncia. Si decides montar una bodega, una ferretería o una importadora, miles de razones asaltarán para disuadirte de que lo hagas. La situación del país, la cultura, la pérdida de valores, el tema económico, la inflación, la inseguridad, los atracos, y terminamos por no hacer nada. Eso sí, cada día dudamos más, tenemos más miedo y le damos más importancia al entorno. ¿Qué hacer entonces? Como decía mi mamá, el miedo no existe, mi hijo. Vence la duda basándote en los éxitos que has tenido y haz caso omiso al entorno, que está sobrecargado de gente con miedos y dudas y esclavos de sus corotos o de sus pertenencias. Antes de dar tu primer paso en un proyecto de vida personal o profesional, ya sea que deba decidir casarte o divorciarte, invertir en un negocio, cambiar de ramo, abrirte paso por tu cuenta, etc., no importa la decisión que debas tomar, antes de dar ese paso definitivo, debes hacer una renuncia sincera al miedo, a la duda y al pesimismo. Nunca des un paso en medio de la duda o con una carga excesiva de miedo. Una dosis de duda en un momento determinado es buena. La duda previa te lleva a revisar bien la decisión o investigar aspectos que requieren más detalle, pero en el momento de la decisión, esta debe estar fuera de toda duda. Lo mismo pasa con el miedo. Cuando éste aparece en el momento oportuno y en la dosis manejable, es profiláctico, o sea, positivo. El miedo previo nos hace ser precavido, nos da una alerta y nos prepara para enfrentar cualquier eventualidad. En esta fase es de mucha ayuda, pero cuando llegue el momento de decidir, deberás renunciar al miedo si quieres que ese proyecto resulte. Las dudas y los miedos nos hacen personas inseguras, torpes, lentas y pesimistas.
Nada que hagamos acompañados de la duda y el miedo dará un buen resultado. Así como desechamos al temido coco de la infancia de adultos, hay que despacharlos. Decirle no a la duda y no al miedo para siempre. Cada vez que emprendamos un camino, una decisión crucial, un proyecto de vida, debemos dar el paso previo, la renuncia al miedo y a la duda, hacia la realización plena. Los enemigos no solo están dentro de nosotros, lo cual ya es un problema, pero son susceptibles de controlar. Además, hay enemigos en el entorno donde nos desenvolvemos que atentan siempre y hacen más difícil plantearse un propósito. Y más aún cuando el propósito tiene un carácter muy elevado. Por ello, cuando emprendemos un camino hacia la plenitud, debemos estar conscientes de que este será arduo, lleno de obstáculos y de grandes sacrificios. Pero al mismo tiempo debemos saber que no hay opción, puesto que la vida es plenitud. Se vive para la realización porque no realización es una especie de desaliento eterno, una muerte en vida. El resultado que esperamos en nuestra vida cuando nos decidimos por la realización plena trae unos premios que compensan siempre el esfuerzo, porque el sentimiento de realización no se compara con ningún estado emocional del ser humano. Este sentimiento encierra todo el ser, lo envuelve y lo eleva a un nivel de éxtasis que solamente puede ser comparado, a mi juicio, con la experiencia de nacer. La realización del hombre es una especie de segundo nacimiento. No es biológico, sino espiritual. Produce la conexión con elementos que están más allá de los inminente del alcanzado materialmente. El logro material debe ser consecuencia de la realización del hombre. Nunca el logro material debe ser el fin de la vida. Cuando el ser humano se centra en obtener riqueza, ganancias materiales, estatus o poder, al final de la vida se dará cuenta de que, si esto no fue una consecuencia de su realización como ser humano, usando el despliegue de talentos que Dios tuvo a bien entregarle, mostrando agradecimiento, humildad y generosidad, se encontrará en un vacío que no le llena absolutamente nada, porque ese estado de plenitud no se compra. Es producto de un accionar con los principios más elevados que el hombre puede levantar como bandera: el amor, la libertad, la justicia, la generosidad, el agradecimiento y la humildad. Que la plata no le quite la felicidad. Todo propósito material, entiéndase, negocio, casa, carro, viaje o una profesión, deben traducirse en felicidad. Un carro debe hacerte más feliz, un viaje es para el disfrute, una carrera es para la realización vocacional y un encuentro para la alegría. Cuando logremos que todo lo que hagamos esté alineado con el gran propósito de la felicidad, es cuando estaremos en estado de plenitud. Mi mamá siempre me impulsaba al logro, al hacer, al tener, pues ella estaba consciente de las necesidades que había en mi casa. La recuerdo diciéndome: en la vida hay que aspirar, mejorar, siempre, mijo, pero sin volverse loco. Para muchos la falta de dinero es un problema. Para otros el problema es el dinero que tienen. El dinero deja de ser bueno cuando tenerlo te quita la paz, tu felicidad o tu realización como persona. Consuelo, mi mamá, me decía: usted tiene que trabajar para ganar dinero y estudiar una carrera que le dé plata, mijo,
pero que la plata no le quite la felicidad. Ella siempre se preocupó de que yo fuese protagonista, de inducirme a que mostrara los talentos que ella decía que poseía, que no me quedara atrás. Usted tiene que picar adelante, mijo, nunca se quede atrás. La escuela comienza el lunes. No se olvide de que tiene que hablar y hablar de primero, porque si no, después se le olvida o le da pena. Perdía el protagonismo. Y me atreví a hablar, y de eso vivo. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos con el capítulo 9, La pasión te sostiene. Bienvenidos mis queridos radiodigitales. Una vez más, seguimos con el libro No es cuestión de actitud. No es cuestión de leche, es cuestión de actitud del psicólogo y coach Carlos Saúl Rodríguez. Y vamos por el capítulo 9, La pasión te sostiene. El entusiasmo que ponemos en la tarea es el sello imborrable del resultado. Nuestros talentos están grabados en la misma naturaleza. La pasión convierte al propósito en una cuestión de vida o muerte. Hay que ponerle corazón a todo. Cuando yo subía por primera vez para La Vega, el barrio, le pregunté a mi mamá, ¿y aquí es donde vamos a prosperar? Era natural la pregunta, era lógica, y mi mamá respondió con esa frase lapidaria y profética. Esto es lo que hay, y agregó. La prosperidad no está en el sitio donde usted viva, mijo. La prosperidad está en creer que uno se puede superar y ponerle corazón a todo. Mi mamá tenía razón. Lo primero que en la vida debemos tener es un alto sentido del propósito y, en segundo lugar, pasión por el logro. El alto sentido de propósito significa la claridad mental sobre lo que queremos. La diferencia entre un propósito claro en la vida y un anhelo consiste en que el propósito tiene una definición, es específico y tiene un tiempo para cumplirse, mientras que el anhelo es un deseo en el aire, un sueño etéreo. Es cierto que todo comienza con un sueño, pero no debemos quedarnos en el sueño. Hay que traducirlo en un objetivo. Mi mamá soñó que en Caracas podíamos encontrarnos con la prosperidad y lo convirtió en un objetivo para cumplirlo desde el 17 de julio de 1975. Cuando las personas definen un propósito claro, eso es como encontrar un faro que guía el camino. El propósito responde a las preguntas de qué quiero lograr, en qué dirección quiero ir, para qué nací, hacia dónde voy. El valor del propósito está en tener una meta clara, con lo cual optimizas el resultado de tu energía y el uso de tus recursos personales. La pasión, en cambio, es lo que te mantiene en la búsqueda de ese propósito. El propósito tiene que tener un alto valor, de lo contrario no representará un reto y por lo tanto la motivación por expectativa será muy baja. Cuando el propósito tiene alto valor, la pasión siempre será mayor. Debemos tomar en cuenta que cuando nos fijamos metas muy altas, el camino será más complicado, habrá muchos obstáculos que vencer, por ello se requiere de mucha pasión, que es lo que nos mantendrá animados y entusiastas para lograr esa meta. El amor por lo que hacemos es muchas veces el principal alimento para mantenernos firmes. Mi mamá me fijó una meta a manera de mandato, como ella acostumbraba, pero era verdaderamente trascendente, no había alternativa. Estudie, mi hijo, porque si no, no eres nada. Estudiar se convirtió entonces para mí en una pasión, la fuerza interna por superarme. La gran pasión por evolucionar me ha mantenido accionando toda la vida sin cansarme. Cuando se compromete el alma para cumplir un propósito, ese propósito se convierte en una cuestión de vida o muerte.
No importa el paisaje. Recuerdo una frase que mi mamá mencionó cuando llegamos a La Vega. Mijo, esto va a ser duro. Nada es fácil, pero tampoco nada es eterno y las cosas van a mejorar. Pero depende de cada uno. Estudie es lo que le pido. Prepárense y no pierda tiempo. Ahora es tiempo de sacrificio. Todo tiene su momento. Si creemos con seguridad que mañana será mejor, Dios nos bendecirá y después del desierto vendrá la tierra prometida. Todo esfuerzo tiene una ganancia. Después del sacrificio vendrá el premio. Yo sé que muchas personas se encuentran en situaciones que resultan tan negativas que pareciera imposible cumplir los sueños. Pero aún en casos así, hay gente que representa el testimonio viviente de que todo se puede. En uno de estos días tuve la oportunidad de conocer en una de mis conferencias a Greiby Vázquez, el único venezolano actualmente en la NBA, Liga de Básquetbol de los Estados Unidos de Norteamérica. Greiby es un muchacho de 23 años de edad, quien nació en uno de esos rincones populares en Caracas, de origen humilde, de corazón inmenso, con la mente clara y con un mundo rebosado de sueños. Cuando terminó mi conferencia, él se puso de pie para dar su testimonio de vida, el cual ilustraba de forma perfecta cómo se consigue convertir un sueño en realidad. Más que grande por su talla, mostraba la grandeza de sus convicciones, la inmensidad de su pasión y la entereza de su carácter. Pero sobre todo, en sus palabras se dibujaban de forma muy clara dos cosas: visión y esfuerzo. Fue un momento mágico. Comenzó a referir un episodio que quisiera compartir con ustedes. Empezó diciendo: recuerdo cuando estaba en Coche, una zona popular de Caracas en la que pasó su niñez. Todas las noches me lo pasaba en la cancha. Mi papá me llamaba una y otra vez y yo seguía sin parar, como hasta las 12 de la noche y atrás hasta las 2 de la madrugada. Era mi pasión, repetía una y otra vez, pero lo que más me impactó fue cuando dijo: todas las noches me imaginaba que era un gran basquetbolista y que era el mejor de mi equipo. Faltaban 5 segundos para finalizar un juego importante. Recibo la pelota, me desplazo, contando mentalmente 5, 4, 3, 2. Último segundo, me elevo y hago el disparo. Veo cómo la pelota se mueve por los aires y cae con precisión en el aro. Ganábamos el partido y yo celebraba. Solo en la cancha, pero me imaginaba en un gimnasio lleno de gente. Yo escuchaba con atención. Tenía enfrente a una persona que era ejemplo viviente de mi filosofía de vida. Él había definido un propósito, lo había visualizado y con disciplina y trabajo constante había logrado llegar a donde muchos no han podido. Continuó su testimonio y cerró con algo inesperado. La Universidad de Maryland en los Estados Unidos me dio una beca deportiva. Estaban interesados en que fuera parte de su equipo de básquetbol. Me fui a la universidad y me convertí en una pieza fundamental del equipo. Hasta que llegó el día de gloria, el día de cumplir uno de mis sueños. La Universidad de Maryland estaba a punto de ganar el campeonato universitario de los United States. Y agregó: es como si la vida me lo hubiera anticipado. Estábamos en pleno juego. Más de 30,000 personas.
el juego por terminar. Tan solo quedaban 5 segundos. Una canasta era la diferencia. Recibí la pelota. Todo dependía de mí. Perdón. Mientras me desplazaba venía a mi mente ese momento que cuando niño yo imaginaba. Allá en el barrio era algo increíble. Todo lo que había imaginado se estaba convirtiendo en realidad. Yo no escuchaba al público, en mi interior había como un silencio, solamente me escuchaba a mí mismo y resonaba en mi mente un conteo regresivo, 5, 4, 3. Con el corazón a millón me elevo y hago el disparo. La pelota se mueve por los aires y en un segundo mi sueño se hizo realidad. La Universidad de Maryland acababa de ganar el campeonato de la Liga de Básquetbol de los Estados Unidos y el punto decisivo lo había anotado Gravy Vázquez. Desperté de ese shock emocional entre los brazos de todos los jugadores. La gente de la universidad, como locos, me tiraban hacia arriba. Me había convertido en un héroe. Después de ese final, como de película, Gravy Vázquez, el muchacho del barrio, se convertía en el tercer venezolano entre los 300 jugadores de la NBA de los Estados Unidos. Gravy ese día me llenó de una alegría sin igual. Me imaginé a sus padres diciéndole: prepárate, la vida no es fácil. Y hacerse basquetbolista en los Estados Unidos no es soplar y hacer botella. Igual que mi mamá, que no dejaba de repetir: tiene que prepararse sin parar, no se cansaba. Estudie, mijo. Pareciera que fuera ayer que mi mamá me decía: mijo, prepárese para que sea alguien. Las cosas se consiguen con mucho esfuerzo y disciplina. El reino es de los mejores. Seguimos para... Ok. Vuelvo a empezar. Seguimos para el próximo episodio, pero ya tiene una hora. Bien, amigos. Y llegamos al final y continuaremos con este mismo capítulo, leyéndole lo que es. No es cuestión de leche, es cuestión de actitud. En el capítulo 9, la pasión te sostiene. Hablaremos sobre el reino de los mejores. El reino es de los mejores. Para el próximo capítulo lo veremos. En el próximo episodio. Y hoy llegamos gracias a su presidente Hilario Ruiz Lazo y en la dirección de tecnología Aníbal Rodríguez. Y gracias a nuestros aliados Soluciones PrimariKit, soluciones en computación e informática, son los mejores del mercado. Lo puedes conseguir en Instagram como Soluciones PrimariKit. Comunícate con ellos. Centro Activo de Talento Humano, asesorías y capacitaciones en el área de administración de recursos humanos. Hasta luego y recuerda comentar, hacer tus comentarios para sumar y compartir para multiplicar el conocimiento. Hasta luego. Ya que te gustó el programa, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. También puedes visitarnos por asranhogardeemprendedores.com y allí vas a poder ver toda la programación que tenemos para ti.